Cordial saludo. Vamos a continuar el trabajo que iniciamos en la clase. El tema es diseño de consultas. Básicamente se realizan cuatro tipos de consultas. Las consultas de selección son aquellas que están diseñadas para seleccionar los registros de una tabla que cumplen unas condiciones determinadas. Existen las consultas de acción. Sirven para agregar, eliminar, modificar o actualizar los datos contenidos en las tablas, o incluso para crear nuevas tablas con los resultados obtenidos al ejecutarlas. El tercer tipo de consultas es el de tabla de referencias cruzadas. Permiten presentar los datos en un formato más compacto y legible, agrupando los datos repetidos y presentándolos en forma tabular. El último es la consulta de parámetros, en donde necesitamos hacerlas porque hay ocasiones en las que las consultas son similares en diseño y solo diferencian en algún parámetro. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Abrimos la base de datos. Esta base de datos que voy a trabajar pertenece a la estudiante Claudia Marcela Hernández y vamos a continuar nuestro trabajo. Vamos a crear las siguientes consultas para la base de datos. Primero, debemos hacer tres consultas de selección. Voy a realizar la primera, el listado de médicos por especialidad. Queda a su disposición el realizar el listado de pacientes por diagnóstico y el gasto total diario por tratamiento. Vamos a realizar tres consultas de tabla de referencias cruzadas. Yo voy a realizar el gasto trimestral por cada piso. Ustedes tendrán que desarrollar el gasto trimestral por diagnóstico y el resumen anual de gasto por piso. Vamos a realizar tres consultas de parámetros. En este ejercicio, yo voy a realizar el ingreso de pacientes entre dos fechas. Usted tendrá que realizar el ingreso de pacientes por diagnóstico y el historial clínico de un paciente. Cuando hayas terminado, debes enviarme por correo la base de datos. Recuerda que debes consultar la página guía para saber lo que debes hacer. Iniciemos entonces. Consultas de selección. Vamos a realizar el listado de médicos por especialidad. En el listado de médicos por especialidad se mostrará un listado de los médicos ordenados por especialidad y por apellidos, incluyendo los siguientes campos de la tabla de médicos: la especialidad, el apellido, el nombre y el código con su cargo. Para crear esta consulta, veamos cuáles son los pasos. Seleccionamos la pestaña Crear, luego Diseño de consulta y seleccionamos la tabla que requerimos. Puede ser haciendo clic y agregar o haciendo doble clic. Cerramos la ventana de mostrar tabla. Dijimos que íbamos a seleccionar los campos especialidad, lo seleccionamos, ya sea haciendo doble clic. El segundo campo que requerimos es el campo apellido, puedo también arrastrarlo hasta acá. El tercer campo es nombre, lo arrastramos. El siguiente campo es el código,
puedo también tomarlo así, código. Y el último campo es el cargo. Voy a tomarlo seleccionándolo de acá. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas y los diferentes campos que vamos a requerir para esta selección. Siguiente paso. Puesto que dijimos que la especialidad va a ser en orden, entonces vamos a la columna donde está la especialidad, hacemos clic en la fila orden de la cuadrícula y seleccionamos ascendente. Nuestra consulta queda lista. Vamos a observarla. Como habíamos previsto, aparece entonces la especialidad por orden alfabético ascendente. Primero los de la C, los de la F, hasta llegar a los de la T, que corresponde a toxicología. En la siguiente columna aparece el apellido del médico, el nombre del médico, su código y el cargo que ocupa en la institución de salud. Vamos a guardar esta consulta. Podemos pulsar aquí encima de la pestaña y decirle guardar. Esta consulta se va a llamar listado médicos por especialidad. Finalmente, aceptar. Aquí en la parte izquierda aparece ya el nombre de la consulta. Recuerda que tú debes hacer el listado de pacientes por diagnóstico y el gasto total diario por tratamiento. Veamos el segundo tipo de consultas. Son las consultas de tabla de referencias cruzadas. Voy a realizar el gasto trimestral por piso. Gasto trimestral por piso. Veamos cómo se hace. Voy a cerrar. En esta consulta por piso vamos a proporcionar el gasto total de cada uno de los pisos en el año que haya usted seleccionado, agrupado pero por trimestres. Para crear esta consulta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la ficha crear, seleccionamos el diseño de consulta, seleccionamos la tabla hospitalización para esta base de datos. Es posible que tu base de datos tenga otra tabla, le hayas dado otro nombre. Seleccionamos agregar y cerramos la ventana de mostrar tabla. Para las tablas de referencias cruzadas vamos a seleccionar este icono que se llama general.
Si usted coloca el puntero encima, aparece la indicación, el tipo de consulta, tabla de referencias cruzadas y la explicación. Entonces voy a hacer clic. Nota que los campos en las columnas cambiaron un poco. El siguiente paso. Vamos a seleccionar costos. Ya sabes que hay tres maneras de seleccionarlo. Por cualquiera de las tres es posible. Seleccionamos entonces el costo del tratamiento. Seleccionamos el piso. Y vamos a seleccionar tabla de referencia cruzada en la columna piso. Abrimos la ventana, seleccionamos encabezado de fila, en la fila total dejamos tal como está, agrupar por, y para definir los encabezados de las columnas vamos a hacer clic en la fila campo de la tercera columna que está vacía. Vamos a escribir la siguiente expresión: comillas, comillas dobles, trimestre, espacio, cierra comillas, ampersand, PARC, fecha, abro paréntesis, comillas dobles, T de trimestre, cierro comillas, punto y coma, abro corchete cuadrado y escribo el nombre del campo. En este caso es fecha ingreso, así como está, tal como se llama el campo. Entonces, fecha, espacio, y mayúscula porque el nombre del campo en la tabla hospitalización así aparece. Cierro corchete cuadrado, cierro paréntesis. Ahora, en la fila tabla referencia cruzada, hago clic en esta misma columna y selecciono encabezado de columna. En la fila total voy a seleccionar agrupar por. Voy ahora a la columna costos. Esta columna costos. Hago clic en tabla de referencia cruzada y voy a seleccionar valor
para que me muestre los valores. Y en la fila total voy a cambiar agrupar por suma. Observa bien cómo queda. ¿Qué tenemos hasta ahora? En la primera columna, el campo costos de la tabla hospitalización. En la fila tabla está el nombre de la tabla. En la fila total aparece suma. En la fila tabla de referencias cruzadas aparece valor. Nuestro segundo campo, que está en la segunda columna, será piso de la misma tabla, hospitalización. En total aparece agrupar por, y la fila de tabla de referencia cruzada aparece encabezado de fila. Aquí recuerda que vamos a digitar la expresión, o que ya digitamos la expresión. Entonces queda comillas, trimestre, espacio, comillas dobles, ampersand, par, fecha. Abre paréntesis, entre comillas, t, punto y coma, abre corchete cuadrado, el nombre del campo, fecha, ingreso, en la fila total, agrupar por, y en la tabla de referencia cruzada, encabezado de columna. Vamos a adicionar unos datos en la cuarta columna. En la fila campo. Escribiremos año, abre paréntesis, abre corchete cuadrado, fecha de ingreso. Pero observa que fecha de ingreso es un campo de la tabla hospitalización y vamos a escribirlo tal cual como se llamó. Fecha, espacio, ingreso, cierro corchete cuadrado, cierro paréntesis, en la fila total selecciono dónde. Y en la fila criterios voy a seleccionar un año, cualquiera, por ejemplo 1996. Enter. Observa que las demás filas están en blanco, es decir, la fila tabla en blanco, la fila tabla referencia cruzada en blanco, la fila orden en blanco. ¿Ya observaste detenidamente? Vamos a mirar el resultado. Ups, nos dio en blanco. ¿Algún motivo por el cual dio en blanco? Lógicamente, vamos a revisar la tabla hospitalización. Si observas en la tabla hospitalización, no hay ningún paciente que haya ingresado en el año que hemos digitado. Todos nuestros pacientes en esta tabla son del año 2014. Si deseamos ver, de todas maneras, el resultado de la consulta, vamos a tener que cambiar el año. Nuevamente vamos a diseño,
y cambiamos el año por 2014. Nuevamente. Ahora sí, ya podemos encontrar que para el año 2014, en el trimestre, en el piso 12 hubo un gasto de 80.000, en el piso 19 hubo un gasto de 1.000.000, en el piso 2 hubo un gasto de 200.000, en el piso 20 3 millones, en el piso 22 1.200.000 y sucesivamente hasta los 700.000 pesos. Estos son los costos en que se incurrió por tratamientos dados a los pacientes que fueron hospitalizados en los diversos pisos. Creo que hasta aquí está todo entendido. Vamos a guardar nuestra consulta. La vamos a llamar gasto trimestral por piso. Gasto trimestral por piso. Aceptar. Tú puedes darle el mismo nombre o cambiarle el nombre, pero de tal manera que nos indique cuál es el tipo de consulta, o más bien, qué es lo que se está consultando a través de este tipo de consulta. Ya podemos cerrar la base, la tabla hospitalización. Ya podemos cerrar la consulta de gasto trimestral y hemos resuelto de las 3 consultas en el segundo punto, hemos resuelto la primera. Te queda como trabajo realizar el gasto trimestral por diagnóstico y posteriormente el resumen anual de gastos por piso. Veamos ahora las 3 consultas de parámetros. La primera consulta dice ingreso de pacientes entre 2 fechas. Veamos cómo se hace. En esta consulta vamos a proporcionar el nombre y el apellido de todos los pacientes que han ingresado entre 2 fechas determinadas, las cuales se solicitarán al usuario cuando se ejecute la consulta, así como la fecha en que ingresaron y el médico que atendió al paciente. En este caso, los datos que nos interesan se encuentran en las tablas pacientes. De ahí vamos a tomar nombres y apellidos del paciente. Luego la tabla ingresos, y ahí nos interesa la fecha de ingreso. Luego la tabla médicos, y de ahí vamos a tomar el nombre y el apellido del médico. Miremos entonces. Ficha crear. Diseño de consulta. La tabla de hospitalización. La tabla de médicos y la tabla de pacientes. Cerrar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es una tabla del tipo común. Y empecemos a tomar los campos.
De la tabla de pacientes, vamos a tomar los apellidos del paciente, vamos a tomar los nombres del paciente, en la tabla hospitalización vamos a tomar la fecha de ingreso y el diagnóstico. Y de la tabla de médicos vamos a tomar el apellido, así hemos completado los campos requeridos para llevar a cabo esta consulta de parámetros. En apellidos del paciente, que es esta columna, vamos a seleccionar la fila orden y elegimos ascendente. En la fila de criterios, de la columna cuyo campo corresponde a fecha de ingreso de la tabla hospitalización, seleccionamos criterios y vamos a escribir entre, abre corchete cuadrado, fecha inicial, cierro corchete cuadrado, y es el operador y, abro corchete cuadrado, fecha final, cierro corchete cuadrado. Aquí fecha inicial y fecha final serán los parámetros. Estos parámetros podrían estar definidos en el cuadro de diálogo de parámetros, pero vamos a hacerlo por consola para que el usuario digite la fecha. Vamos a observar qué ha ocurrido. Nos pregunta la fecha inicial, yo le voy a escribir que ya sabemos que los pacientes todos son del año 2014, vamos a aceptar. Fecha final, hoy estamos a 17/14, aceptar. Y aquí el resultado, nos está diciendo que el paciente Ávila Roballo Mario Alejandro ingresó el 1 de marzo del 2014 por una fractura en rodilla izquierda y quien lo atendió fue el médico Rincón. Así sucesivamente para los demás pacientes. Ya podemos guardar nuestra consulta, botón derecho, guardar, y la vamos a llamar ingresos pacientes entre dos fechas. Aceptar. Listo. Entonces recuerda que siempre nos va a pedir la fecha inicial. Yo le voy a decir que nuestra
nuestras fechas límite son solamente los de mayo, los días de mayo, hasta el día de hoy, que es 17. Ahora solamente me salen 4 pacientes. Uno que ingresó el 4 de mayo, otro que ingresó el 1 de mayo, otro del 4 y otro del 5. El primero que ingresó fue Castañeda Ruiz y lo hospitalizó el doctor Harrison. El último que ingresó en esta lista fue el señor Sergio Andrés Penagos Aguirre por migraña y lo atendió el doctor Clemons Sáenz. Muy bien, hasta aquí hemos terminado lo que corresponde al taller orientado. Recuerda, te quedan 2 consultas de parámetros por realizar. La consulta ingreso de pacientes por diagnóstico y la consulta historial clínico de un paciente. Recuerda consultar tu página guía para seguir orientaciones del trabajo a realizar. Éxito en el desarrollo de este taller.